Bienvenidos nuevamente a una sesión de diseño técnico computarizado. Hoy vamos a hablar de ángulos. Mi nombre es David Rivas y como siempre voy a estarte acompañando en este camino al conocimiento. Bien, vamos entonces, para iniciar, vamos a imaginar, vamos a hablar realmente del plano cartesiano. El plano cartesiano, el cual ya hemos revisado anteriormente, pues es un plano que está formado por dos rectas que se intersectan de forma perpendicular. Acá podemos ver que forman 90 grados entre sí. Y lo que no habíamos comentado hasta este momento es que cada una de esas intersecciones, acá tenemos cuatro cuadrantes que nacen de esas cuatro intersecciones. Y pues cada una de esas intersecciones tiene un nombre. Cuando estamos en esta parte, tenemos el primer cuadrante, este es nuestro segundo cuadrante, este es nuestro tercer cuadrante y nuestro cuarto cuadrante. Si nosotros nos concentramos también en el valor positivo o negativo de los pares ordenados de X y Y, pues en el primer cuadrante los pares ordenados serán positivos y positivos. De la misma forma, pues en este lado tenemos nosotros las X negativas. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, las X serán negativas y las Y positivas. Y así sucesivamente, dependiendo la ubicación de cada punto. Pero el día de hoy vamos a hablar más que de pares ordenados. Vamos a hablar de los ángulos. El ángulo, por definición, es un arco que se forma a partir del cruce entre dos semirrectas, segmentos o rectas, pudiendo ser medidos en grados o en radianes. Vamos a ver entonces qué es un ángulo. Este ángulo que tenemos nosotros acá, como decía el concepto, se forma del cruce o la intersección. Tenemos dos líneas, el lado A y el lado B, o la línea A, la línea B. Lo que forma la intersección, cada una de esas líneas se conoce como lados del ángulo. El punto donde convergen las dos líneas se conoce como vértice y en sí el arco que se forma es lo que se conoce como ángulo. Es muy común que veamos que estos ángulos tienen nombres en letras griegas como por ejemplo alfa, beta, entre otros. Es importante que empecemos a notar la relación entre los ejes cartesianos y el ángulo. Pues si nosotros nos desplazamos de 0 a 90 grados, vemos que este es el arco que se forma, este será un ángulo de 90 grados y los lados de ese ángulo pues serán los ejes cartesianos en sí. Por otro lado, su vértice viene siendo pues el punto 0, 0 y a partir de acá se van a ir formando los diferentes ángulos. ¿Cuánto cree usted que vale el valor del ángulo X? Realmente es imposible decir un valor exacto porque no tenemos alguna medida, ningún transportador para medir o algo similar, pero lo que sí podemos estar seguros es que es un ángulo que tiene un valor que está comprendido entre 0 y 90 grados. Podemos decir, por ejemplo, que esto podría ser 30 tal vez, o puede ser 40. Cualquiera de estos números podría estar correcto si nosotros llegamos a una determinación exacta de este valor. Lo que no sería correcto es tener un número mayor a 90 o inclusive menor a 0. Podemos ver acá que este ángulo tiene como nombre ángulo X. En este ángulo, pues en este momento ya le hemos dado un valor. El valor es de 30 grados. Los 30 grados son medidos a partir de este eje y simplemente nos hemos desplazado 30 grados en sentido antihorario. Es decir, si nosotros tuviéramos mucha mayor precisión, podríamos ir creando grado a grado el recorrido hasta hacerlo 30 unidades o 30 grados hasta acá arriba. Este es similar al ejercicio anterior. La intención es pues que si el ángulo anterior tenía que estar entre 0 y 90, obviamente este tiene que ser un valor entre 90 y 180. Sería válido decir, por ejemplo, que es de 110. Y vamos a ver entonces acá que efectivamente fue dibujado para representar aproximadamente 110 grados. Podríamos darle un nombre a este ángulo, podríamos llamarlo por ejemplo alfa, y así pues tenemos entonces que el ángulo alfa tiene un valor de 110 grados. Es importante que nosotros denotemos también
que cuando tenemos ángulos, los ángulos pueden ir en sentido antihorario o en sentido horario. Ir en sentido antihorario es ir contrario a las manecillas del reloj. Es decir, las manecillas del reloj, vamos a dibujar acá un reloj muy rudimentario. Imaginemos que son las 12 acá y vamos a colocar, por ejemplo, las 3 y luego acá colocamos las 6. Quiere decir que el sentido horario se mueve así, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero en el caso de los ángulos podemos movernos en ambas direcciones. Cuando nos movemos en sentido antihorario, vamos a ver si podemos cambiar el color. Cuando nos movemos en sentido antihorario, es decir, si las manecillas van así, nosotros nos vamos a mover así. Como está este ángulo que tenemos acá, que normalmente se desplaza desde 0 hasta 90 y así sucesivamente hasta dar una vuelta completa de 360 grados. Cuando nosotros utilizamos el sentido antihorario, debemos recordar, y lo voy a dibujar acá para que lo podamos recordar más fácilmente. En sentido antihorario, los ángulos son positivos. Todo lo contrario pasa cuando nosotros tenemos sentido horario. Cuando el sentido es horario, es decir, llevamos el sentido de las manecillas del reloj así, los ángulos toman un valor, y lo voy a dibujar acá también, al contrario de aquel, toman un valor negativo. Es decir, un ángulo que inicia acá y quizás baja, así, tenemos nosotros entonces que este es nuestro vértice y los lados son este ángulo podría tener, por ejemplo, menos 30 grados. Entendemos entonces que hay una equivalencia entre los ángulos. Nosotros pues podemos llegar al mismo ángulo, vamos a marcar este punto como X, nosotros podemos llegar a la misma línea X de dos formas. Una es moviéndonos en sentido antihorario, perdón, en sentido horario, y allí tendremos un valor de 30. Y otra forma de llegar a ese mismo valor será moviéndonos en sentido antihorario desde el 0, dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente al mismo punto. En este caso tendré que restarle a 360 grados 30 grados, por lo tanto este ángulo completo por este sentido será más 330. Vemos la diferencia entonces, que un ángulo de 330 positivo es igual a un ángulo de menos 30 negativo. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia ha sido la dirección en la cual me estoy moviendo, si es sentido horario o antihorario. Veamos acá otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos menos 45. Y también los ángulos se clasifican de diferentes formas. Va a depender mucho de cómo nosotros los llamemos. Hay ángulos que son agudos, que son menores a 90, ángulos que son rectos, que son iguales a 90, ángulos que son obtusos y son mayores a 90. Y así el ángulo de 180 es conocido también como ángulo llano. Hay ángulos mayores de 180 y es muy común que nosotros, sobre todo en deportes, por ejemplo en skateboard, vemos que a veces hay piruetas llamadas 360 y cuando hablamos de 360 realmente se están refiriendo a 360 grados, es decir, una vuelta completa. Vamos a la práctica entonces, vamos directamente a nuestro software de diseño asistido por computadora para aprender cómo realizar ángulos y vamos a dibujar algunos de estos ángulos de 30, de 110, de 245, de 285 y de 35. Les invito entonces a la próxima parte de este tutorial. Muchísimas gracias.